Decíamos que hoy estamos 27 de junio del 2022, lunes, además día número 15 de movilizaciones, de protestas y de manifestaciones. 15 días, 2 semanas consecutivas que el país no ha podido tener normalidad, 2 semanas en que el país no ha podido tener calma, 2 semanas en las que hemos visto la absoluta pasividad de las instituciones y de las funciones más importantes que tiene el Estado y que podían haberle dado una respuesta inmediata a esta situación desde el día uno de la crisis, ¿no? Me refiero al Ejecutivo, que obviamente tiene, en este momento es quien tiene, siempre tuvo la sartén por el mango, quien tuvo la posibilidad de tomar decisiones de manera urgente para poder resolver las demandas que había planteado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, 10 puntos que los había expresado en una carta, en una misiva enviada al presidente Lazo y donde estaban claramente definidas y establecidas las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. 10 temas que podían haber sido resueltos, como les decía yo, hace 15 días, ¿no? O quizás antes, porque los diálogos con los pueblos y nacionalidades indígenas, los diálogos con la CONAIE venían manejándose desde hace muchísimo tiempo atrás. Desde antes de noviembre del 2021, recordemos que la CONAIE ya le había planteado al gobierno nacional estas inquietudes, estas preocupaciones que tenían con respecto de cosas que están directamente relacionadas con lo cara que se ha vuelto la vida para los ciudadanos ecuatorianos en este país, independientemente de si somos o no somos pertenecientes a un pueblo o a una nacionalidad indígena, ¿no? Porque eh, no me van a decir a ustedes que también la situación económica nos está afectando absolutamente a todos nosotros, o a ustedes, o a sus familias. Los costos, los precios de los productos de primera necesidad, el costo de la canasta básica, que no se alcanza a cubrir con un salario básico que alcanza los $425, eh, la carga impositiva que ahora tenemos sobre los ingresos, como bien decía en la entrevista del viernes anterior Agustín Burbano de Lara, junto a Licenia y quienes hablan, ¿no? No estamos hablando de impuestos o de tributación que ahora tenemos que hacer sobre las ganancias o sobre los excedentes de nuestros ingresos, sino sobre los ingresos, o sea, sobre nuestros salarios. Eh, y ahí están las inquietudes de todo un pueblo reflejadas de alguna manera en 10 puntos que ha tocado la CONAIE y que es una lista que finalmente ahora termina quedándose corta, ¿no? Porque hay demandas que ahora vienen desde sectores de la sociedad que no habían sido parte de esta protesta desde un inicio, pero que se fueron sumando poco a poco. En los últimos días vimos cómo, por ejemplo, representantes del taxismo han empezado a unirse a la paralización, otros transportistas también lo han hecho, sectores vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres, el feminismo también se ha involucrado ya en esta protesta social, los médicos, los trabajadores en general de la salud, quienes han sido despedidos de los hospitales públicos en los últimos días, los maestros a quienes el gobierno se empecina en no reconocer lo que fue incluso una oferta suya de campaña, que es la de revisar los salarios y los ingresos de los docentes del magisterio, a pesar de que ellos también fueron parte de la plataforma que ayudó a este gobierno a llegar al poder. En fin, ¿no? Entonces se van haciendo cada vez más y más se va haciendo cada vez más grande el nivel de participación en esta protesta y en esta movilización, que por lo visto no se va a detener, ¿no? Durante este fin de semana vimos varios acontecimientos, no dejaron de ocurrir cosas desde el viernes pasado, viernes que fue probablemente uno de los días más tristes y más violentos de estos 15 que llevamos en protestas y manifestaciones, cuando el presidente Lazo salió con un mensaje al país, eh, poco conciliador el mensaje, ¿no? Absolutamente. Y lo que terminó pasando después es que
Primero, para la anécdota, quedarán los abrazos del presidente Lazo con todo su equipo de gobierno, con el gabinete que maneja los temas de seguridad, ¿no? Ahí vemos al presidente abrazando al ministro del Interior Carrillo, abrazándose con Juan Zapata, con el canciller Juan Carlos Olín. Ya vamos a hablar más adelante de lo que fue el rol del canciller este fin de semana también. Abrazándose con todo el mundo, ¿no? El COVID más rápido de la historia. ¿Cuántos días estuvo con COVID el presidente? 2, 3 días y de pronto, ¡paf!, desapareció el COVID. Lo hizo público incluso el señor Diego Ordóñez después, que sí, que el presidente estaba totalmente recuperado. Ahí están las palabras del presidente dirigiéndose a la fuerza pública. Sé que con el trabajo que realiza la fuerza pública le garantizaremos al Ecuador que quiere paz, ¿no? Agradezco su valentía e ímpetu con el que defienden a cada hombre, mujer y niño del Ecuador. Mi total respaldo a la labor que desempeñaron o desempeñan por regresar la tranquilidad al país. Agradece a la fuerza pública por darle tranquilidad a los hombres, mujeres y niños. No se enteró el presidente entonces todavía que ese viernes en las denominadas zonas de paz, donde estaban refugiadas personas, entre esas mujeres embarazadas, niñas, niños, adultos mayores, las universidades, la Central, la Politécnica Salesiana, entre otras, fueron brutalmente atacadas y bombardeadas por la fuerza pública y hubo niños, como lo denunciaban, organismos que se encargan de vigilar y de controlar el respeto a los derechos humanos durante la sesión de la Asamblea, que ha sido maratónica, que no se termina hasta hoy, que ya vamos a hablar de eso también más adelante. Se va nuevamente a convocar el martes, mañana martes 28 a las 11 de la mañana para resolver sobre esta iniciativa de llevar adelante un proceso de destitución en contra del presidente Lazo, lo cual está establecido en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución. Ahí varios organismos de derechos humanos denunciaban que niñas y niños habían sufrido impactos de perdigones que eran disparados por la fuerza pública. Entonces el presidente parece que no fue informado sobre eso, como tampoco los medios de comunicación y los opinadores, sobre todo de redes sociales, no fueron y no se informaron nunca de lo que sucedió en San Antonio, que además desde todo el desconocimiento posible, el canciller Holguín dijo que es un territorio controlado por la prefectura de Pichincha. La prefectura no controla ningún territorio, ¿no? De hecho, San Antonio es una parroquia y hay un GAF parroquial, hay un gobierno local, que es el gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Antonio. Es parte del distrito metropolitano de Quito, así que también es jurisdicción de la capital. Y es parte de la provincia de Pichincha, pero no es un territorio controlado por la prefectura. Pero nadie se dio la molestia de escuchar los testimonios de ciudadanos que denunciaban cómo habían sido atacados la noche del jueves por parte de la fuerza pública. Y hay un dato muy interesante que lo recoge la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos sobre la persona que murió el jueves en horas de la noche. Franco Eduardo Íñiguez Camacho, de 36 años, era padre de 2 hijos, trabajó por muchos años en una fábrica textil hasta que en 2019, tras el recorte de personal, quedó desempleado. Desde allí, todos los días salía de su casa para ganarse la digna subsistencia de toda su familia. Esta persona, Franco Eduardo Íñiguez Camacho, fue asesinado, dice la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, fue asesinado por las fuerzas militares el jueves 23 de junio. Acreditamos, mediante el relato de testigos, el material audiovisual y el parte médico, que la causa de su muerte fue por un disparo de bala de plomo en el pulmón derecho. Acreditamos que las fuerzas militares hicieron uso de armas de disuasión de forma irregular, como también el despliegue de armamento letal, incluyendo disparos desde un helicóptero, gaseando casas particulares, afectando a toda la población de la parroquia de San Antonio de Pichincha. Este testimonio no ha sido recogido por ningún medio de comunicación
Este testimonio no ha sido recogido por ninguna autoridad nacional y estos testimonios contradicen lo que le dijeron a la opinión pública y al país los medios de comunicación y las redes sociales durante todo el viernes, en donde solo se difundieron las fotografías de los militares que habían resultado heridos, pero ¿saben qué? Resultaron heridos después de que la comunidad se enardeció a raíz del asesinato de Franco Eduardo Íñiguez. Ahí se desata todo. Cuando es asesinado por el impacto de un disparo en su pulmón derecho. Disparo que es propinado por un efectivo del ejército. Y estas cosas no se están diciendo, y estas cosas recién empezaron a conocerse a partir de que las misiones de derechos humanos tuvieron la oportunidad de pronunciarse a través de su representante en la sesión de la Asamblea que se llevó a cabo desde la noche del pasado sábado y que hasta hoy no termina y como les decía, se continuará el día de mañana a partir de las 11, ¿no? En la mañana. Escuchemos qué fue lo último, lo que dijo el presidente de la República en un mensaje que se transmitió al país ayer a las 22 horas con 15 minutos, donde hizo un anuncio importante. Su afán, tratar de frenar las movilizaciones, las protestas, y claro, inmediatamente después, en horas de la madrugada, la CONAIE ha procesado la reacción del presidente y ha emitido una respuesta. Vamos a revisar entonces cuál es la propuesta del presidente Lasso, de su gobierno, y también cuál ha sido la reacción de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, liderada por Leonidas Diz. Que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Ahí teníamos el mensaje del presidente Lasso. A mí me parece que no es la gran solución, evidentemente, como creo yo a ustedes también, el que se reduzca en 10 centavos el galón de la extra, la Ecopaís y el diésel, que pasarán a tener un valor en el mercado de $2.45 cada una de las gasolinas mencionadas y $1.80 en el caso del diésel, ¿no? 2.45 el galón de extra, 2.45 el galón de Ecopaís y $1.80 el galón de diésel. Esto va a tener un costo para el país porque, claro, esos 10 centavos no es que nos lo regalan, ¿no? Es un valor que tiene que ver con un subsidio que finalmente lo va a tener que enfrentar el Estado. Y esos 10 centavos extras que no va a pagar usted, que no voy a pagar yo al momento de llenar el tanque de nuestro vehículo, lo tiene que asumir el Estado. Entonces, según estimaciones de gente entendida en la materia, economistas, estamos hablando de que esto tendría un costo más o menos anual de $260 millones para la economía del país. Pero yo les pregunto a ustedes si con esta reducción de $10 en el costo del galón de los combustibles se soluciona este problema, y yo evidentemente creo que no. O sea, ayer en la noche, cuando le escuchaba al presidente, decía, primero, la primera pregunta que me saltaba, y yo me imagino que también ustedes se habrán planteado esa inquietud ayer, es, ¿por qué diablos
no se planteó una salida de este tipo desde el día lunes 13 de junio. O sea, podíamos habernos evitado 15 días de paralización, 15 días en que nuestra economía, la economía del país se ha detenido, 15 días en los que más allá de la economía y de las cifras y los números fríos, duros, nos ha costado vidas, al menos 5 de lo que se sabe, 160 personas heridas, más de 150 personas detenidas arbitrariamente. Otra vez la utilización de bombas lacrimógenas caducadas, como fue parte de las denuncias que recogieron las misiones de derechos humanos acá en San Antonio. ¿Por qué no se hizo un anuncio de este tipo desde el día lunes 13 de junio? Día en que además es el primero de la protesta y que es el que origina uno de los pasos más torpes que ha dado el gobierno, que fue la detención de Leonidas Issa, que termina volviendo todavía más grave y más profundo el conflicto con la CONAIE y el gobierno. ¿Por qué no se tomó una decisión de este tipo desde el primer día o desde los primeros días de la protesta para evitarnos todas las consecuencias posteriores? ¿Por qué los gobiernos se empecinan en tratar de salirse con la suya y por qué no le buscan una salida pacífica al conflicto? El movilizar Fuerzas Armadas, Policía Nacional, disparar cada bomba lacrimógena que se dispara para ir, digamos, a lo que a ellos les interesa, que es el uso de los recursos públicos. Eh, son recursos destinados a reprimir a la gente. Movilizar caballos, tropas, los artefactos que se han dañado, los patrullas que se han quemado, que han sido vandalizadas, los cuarteles como el del Puyo que fue incendiado, etcétera, etcétera. Son recursos públicos también que podían haber estado a buen recaudo si es que desde el primer día el presidente salía con la sensibilidad, entre comillas, que salió ayer, porque es 50 y 50, ¿no? Primero les bajo 10 centavos y después les digo, les voy a reprimir y les voy a encarcelar a todos los que protestan y todos los que provocan vandalismo y terrorismo. Ya voy a ir a eso también, no es que me he olvidado por si acaso. Pero ¿ustedes no creen que desde el primer día, si es que el presidente Lazo mostraba un poquito de sensibilidad, como ha intentado mostrar el día de ayer, eh, haciendo este anuncio de la reducción de los 10 centavos, todo este caos que se ha provocado, este enfrentamiento entre ecuatorianos, ¿no? Porque la fuerza pública, los policías, los militares también son ecuatorianos, también son hijos, también son padres, también son hermanos, y los manifestantes que también son hijos, son padres, son hermanos, tienen familia. Podíamos haber evitado ese enfrentamiento, podíamos haber evitado, presidente, que sus barras bravas inviten y convoquen a la gente a salir a defender sus barrios, sus casas, sus condominios, sus urbanizaciones, a pretender enfrentarnos entre ecuatorianos, a que salgan como locos a derrapar sus carros de lujo en la Ruta Viva, en Tumbaco, disparando a la gente que estaba manifestándose en contra de su gobierno. Todo eso podía haberse evitado, presidente, si usted mostraba una pizca de sensibilidad desde los primeros días de la protesta y resolvía atender una de las principales demandas que tiene la CONAIE, que es la revisión y reducción de los precios de los combustibles. Ahora, ayer dice, voy a bajar 10 centavos el precio de la extra y el precio del Ecopaís y el diésel, pero voy a seguir reprimiendo a quienes decidan manifestarse. Bueno, según datos que los ha publicado el ministro de Industrias y Productividad, el señor Julio José Prado, que fue expresidente de la Asociación de Bancos Privados, 600 millones de dólares en beneficios ha generado las decisiones del presidente Lazo. Entre esas, ¿no? El paquete de medidas que ha propuesto el presidente esta semana supera los 600 millones de dólares en beneficios para la ciudadanía. Reducción de 10 centavos en la gasolina, el aumento de 5 dólares para el bono, que ya dirán ustedes, aumentar 5 dólares del bono es una burla, ¿no? ¿Qué te alcanza con 5 dólares? El subsidio de la urea y otros insumos y nuevos créditos del 1 al 5%. Pero claro, no se tocan
asuntos igualmente importantes, ¿no? El alivio económico para las familias, al menos 4 millones de familias, dice la CONAIE, que deberían tener moratoria por un año y la posibilidad de negociar sus deudas con la banca privada, los precios justos para los productos del campo, empleo y derechos laborales, frenar la precarización laboral, el pago de deudas al IES, la moratoria, la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, la protección ambiental. A propósito de eso, Petroecuador ha dicho que al menos en 48 horas se frenaría la producción petrolera en los campos de la Amazonía por falta de garantías, ¿no? Respeto a los 21 derechos colectivos, educación intercultural, justicia indígena, alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, ahí hablan de la venta del Banco del Pacífico, de las hidroeléctricas, de CNT, políticas de control de precios y especulación en los mercados, salud y educación, presupuesto frente al desabastecimiento de los hospitales, medicinas, etcétera, garantizar el acceso a la educación. Y 10, seguridad, protección y generación de políticas públicas para frenar la ola de violencia que hay en el país. Antes de que se generen estas protestas, y aquí vamos a revisar cuál ha sido la respuesta de la CONAIE, por cierto, hay gente que nos ha intentado hacernos creer de que este país, este Ecuador, antes de las protestas de la CONAIE, de las violentas protestas de la CONAIE, del terrorismo de la CONAIE, era una isla de paz. Y no era una isla de paz, porque habían zonas como la zona 8, me parece que es, ¿no? Donde está Guayaquil, Durán, etcétera. Se generaba un caso de sicariato, un asesinato cada 6 horas. Entonces, es mentira que este país era una isla de paz antes del 13 de junio, porque estábamos totalmente entregados a la delincuencia y al crimen organizado que no podía ser contenido por parte del gobierno y de la fuerza pública. Fuerza pública que hoy, contra los manifestantes y la CONAIE, ha mostrado todo su poderío. Veamos cuál ha sido la reacción y la respuesta de la CONAIE en un comunicado publicado a las 3:30 de la mañana más o menos de hoy. Hemos escuchado los anuncios del presidente de la República sobre las medidas frente a la agenda planteada por las organizaciones. El presidente unilateralmente ha decidido la reducción de 10 centavos en el diésel, gasolina extra y Ecopaís, siendo una decisión insuficiente, sin garantías y que no compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias. Esta decisión no es suficiente y es insensible. Sin embargo, este anuncio demuestra que la lucha del movimiento indígena, de otros sectores sociales organizados y de ciudadanas y ciudadanos a favor de todos los sectores del país está dando sus frutos. El gobierno siempre ha tenido en sus manos dar respuesta a los 10 puntos de agenda, pero no tiene la voluntad política para dialogar y resolver. Nuestro proceso de más de un año impulsando el diálogo y de estos 14 días en las calles no deja dudas que siempre hemos tenido la razón y que la agenda es consistente. Pese a la persecución, a la criminalización y a la respuesta represiva del Estado que volvió a ratificar el presidente Lasso en su anuncio, nos hemos mantenido firmes y seguimos demostrando al Ecuador y al mundo la legitimidad de nuestra lucha. De 10 puntos puestos en agenda, tenemos un logro en 5 de ellos, además del levantamiento del abusivo estado de excepción y la recuperación de la Casa de la Cultura. Espacio histórico de resistencia que sabemos que no es suficiente y que luchamos contra la pobreza y las profundas desigualdades que existen en el Ecuador. Analizaremos a lo interno de nuestras bases la manera efectiva de participar en espacios técnicos y eficientes de diálogo para que los temas no resueltos, como la derogatoria de los decretos mineros y petroleros, la garantía de derechos del consentimiento, la protección de los 21 derechos colectivos y la moratoria de las deudas, sea garantizado. Nuestra lucha no cesa, ni tampoco el derecho a la resistencia y la protesta sigue vigente. Pese a las amenazas de criminalizarnos y perseguirnos, seguimos firmes en nuestra convicción para que en Ecuador la vida digna no sea privilegio de unos pocos. Hemos sufrido graves violaciones a los derechos humanos y la muerte de 5 hermanos. Su muerte no quedará en la impunidad. Impulsaremos todas las instancias a nivel nacional e internacional para conseguir justicia y reparación integral a su favor. Reiteramos el llamado a todas nuestras bases para que en la protesta siga primando la solidaridad y se garantice el acceso y circulación de insumos médicos y de primera necesidad. Haremos una evaluación de este anuncio con nuestras bases para definir el campo a seguir, que será hecho público oportunamente.
El pronunciamiento de la CONAIE lo que da cuenta es de que a pesar de que el gobierno nacional enviara el mensaje que hace un momento escuchamos, simplemente la protesta continuará y seguirá vigente. Ahora, después de lo sucedido el viernes, de el anuncio de la represión, de que no iba a haber lugar ni posibilidad al diálogo, el sábado amanecimos con la difusión de noticias falsas. A la madrugada del sábado habían sido hackeadas las cuentas de sus redes sociales y el correo electrónico del señor Apauqui Castro, quien es el comunicador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. En esta suerte de hackeo que sufren las cuentas de correo electrónico y de redes sociales de Apauqui Castro, empiezan a publicar en su Twitter correos que, según la versión del propio Apauqui, habrían sido montados, habrían sido inventados maliciosamente. Y tal como ocurrió en octubre del 2019, con esos correos se intentó montar una farsa, una patraña, igual que en octubre del 2019. O sea, se veía claramente la mano de quién estaba detrás de todos estos intentos, ¿no? ¿Qué había publicado supuestamente Apauqui cuando su cuenta de Twitter fue hackeada? Supuestos correos, todos inventados, todos eran montajes, en donde se trató de involucrar actores políticos que nada tienen que ver con la CONAIE y que nada han tenido que ver con esta protesta, ni siquiera con la anterior. Me refiero nuevamente a Virgilio Hernández, parlamentario andino de la Revolución Ciudadana, y a Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha en funciones, también militante de la Revolución Ciudadana. Tal como ocurrió en octubre del 2019, a través de montajes y del hackeo de las cuentas de redes sociales de Apauqui Castro y su correo electrónico, trataron de involucrar nuevamente a autoridades como Paola Pavón y al parlamentario andino Virgilio Hernández. La CONAIE, ni siquiera fue la prefecta de Pichincha, la CONAIE se encargó de desmentir a través de sus redes sociales a gente como Fernando Villavicencio, que se dedicó durante toda la semana anterior a difundir noticias falsas, y hoy esta es una muestra más de lo que esta gente, que se ha vendido como activistas, como sindicalistas, como periodistas de investigación y ahora también como políticos, es la forma como han operado. Entonces, si mintieron en lo poco, tengan toda la seguridad que mintieron en lo mucho, ¿no? Ahí están una serie de investigaciones mediante las cuales han tratado de llevar y han llevado presos a muchas personas inocentes. La CONAIE desmintió a Diario El Universo por publicar y hacerse eco de noticias falsas, y desmintió a Luis Eduardo Vivanco y a Anderson Boscan, también, y a La Posta, también por hacerse eco de noticias falsas. ¿Se acuerdan ustedes que en este espacio de noticias, hace más de una semana, cuando empezó este relajo, lo primero que yo les advertí era tener muchísimo cuidado con todo lo que circula en redes sociales? Bueno, aquí tienen los resultados. ¿Saben por qué? Porque esto ya lo vivimos. No es porque yo tengo una bola de cristal y sé lo que va a pasar mañana o en 2 días. No me vengan a preguntar cómo va a salir la votación del día de mañana en la Asamblea, porque no tengo una bola de cristal. El tema es que son predecibles. El tema es que esto ya lo hicieron en octubre del 2019. Y el asunto es que quieren volver a repetir el mismo libreto y que los ecuatorianos ya no somos estúpidos, no somos tontos, y que nos damos cuenta plenamente y claramente de lo que intentan nuevamente hacer y montar. Y son los mismos actores. Son los mismos. ¿O no se acuerdan ustedes quién fue el que lanzó primero lo de las volquetas, argumentando un supuesto informe de inteligencia del Ministerio de Gobierno de esa época? Fue Vivanco. Obviamente después ni rectificaciones ni disculpas. Olvídenlo. Porque a ellos ese ego enorme, ¿ya? Ese ego enorme, porque su ego es tan grande como su estupidez, les impide
reconocer que cometieron errores. Y como están solapados por las autoridades y por esos organismos que dicen defender las libertades, sobre todo la libertad de expresión, que es un blindaje que tienen los periodistas en este país para decir lo que les da la gana y acusar a quien les da la gana, entonces pueden hacer y decir lo que les da la gana. Pero creo que ya es momento también de irles poniendo un freno, ¿no les parece a ustedes? ¿No? Porque los periodistas parece que en este país tienen patente de corso para tratar de empañar a quien se les ocurra, porque además como son actores políticos también, ellos ven en personajes vinculados, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana y hoy también a la CONAIE, que han intentado criminalizar, los ven como enemigos políticos. Lo lamentable y triste de esto, y con esto voy cerrando nada más, porque ya se nos acaba el tiempo. De hecho, ya se nos acabó, pero como soy un abusivo, me sigo tomando unos segundos y unos minutos más en el espacio del comentario. Como les decía hace un momento, lo trágico, lo lamentable, lo preocupante de esto es que estos sinvergüenzas y estos mentirosos que dicen ser periodistas, que deberían hacer lo básico, cuando les pides que por favor contrastes, que verifiques la información que publican, dicen es que han arremetido contra la prensa porque les piden que hagan su trabajo. Están protegidos y están solapados y aupados por las autoridades. Ayer, en un medio de comunicación, en Televisión Nacional, en señal abierta, el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, a quien yo consideraba que era una persona absolutamente seria y sensata, se hizo eco de estas noticias falsas y dijo que los medios de forma transparente han publicado información que vincula a la prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández y a gente de la Revolución Ciudadana con el financiamiento de las protestas. Parece que el canciller Holguín no ha visto los desmentidos de la CONAIE y me parece que lo único que está haciendo, actuando con esa irresponsabilidad con la que actúa, es abonar al caos. Así no se va a recuperar la paz, canciller. Ni usted, ni su presidente, ni nadie de su gobierno que siga haciéndose eco de noticias falsas y replicando los mensajes mentirosos, tendenciosos, que buscan solamente difamar de esta gente a la que usted protege, cuida y de la cual es bastante amigo y muy cercano, así el país no va a recuperar la paz, ni vamos a conciliarnos nunca como país. Y así los mensajes de unidad de su presidente, de su gobierno y los suyos propios, canciller, a donde van a ir a parar será al tacho de la basura, porque no tienen valor alguno. 7:38, profe, un abrazo, nos vemos nuevamente mañana con usted.